con vertientes diferentes dependiendo de cómo se mire, está muy en boga el análisis del discurso, ¿no? Entonces es como a dónde hemos llegado con los estudios del lenguaje. Entonces ya estamos en el análisis del discurso. Y por supuesto que uno mira los programas de muchos cursos y allí aparece bibliografía que tiene que ver con el análisis del discurso. Es interesante porque la investigación, esta que se llama Lectura y Escritura en la Universidad, contribución para reconstruir una historia, recoge de esos 85 programas sus bibliografías. Y es ecléctico, absolutamente ecléctico. Así como aparece Casali, aparece Bandit, y aparece Bourdieu, y aparece todos, de antes y de ahora. Y pues es el producto de que todo esto haya sido parte del dominio de este campo. Para la escritura ha pasado lo mismo, y en este libro interesante, les cuento, aparecen también recogidos estos. Cada uno, evidentemente, mostrando cómo ha concebido, por supuesto, las maneras de entender la escritura desde ahí, hasta llegar a los modelos lingüístico-didácticos y lingüístico-pedagógicos, que eso pues ya significa tener que pensárselos no solamente para que alguien se desempeñe con eso, sino cómo se le enseña eso, cómo se vuelve didaktizable. Y hay una didáctica, hay una pedagogía de la lectura y de la escritura. Bien, para seguir un poco contando, sobre todo para los profes que vienen de otros campos del saber, ¿hacia dónde se han movido nuestras investigaciones con la lectura y la escritura? Ahí tenemos, digamos, una buena síntesis. Comenzamos por hacer investigaciones diagnósticas, y hay muchos diagnósticos ya publicados de diferentes universidades. Yo conozco el diagnóstico que hizo la de Medellín, el que hizo la Tecnológica de Pereira, el que hizo la Sergio Arboleda, el que hizo la Javeriana. Y pues es natural, la preocupación inicial es: venga, miramos cómo vienen estos muchachos. No fue suficiente el dato del ICFES. El dato del ICFES está diciendo cómo está en eso. Necesitábamos hacer nuestros propios diagnósticos, hasta llegar a estar sobrediagnosticados. Yo creo que ya no hay necesidad de un diagnóstico más en las universidades. Miremos lo que dicen las pruebas y lo tenemos. Diagnostiquemos después de 5 y 6, 7 semestres qué saben hacer los estudiantes gracias a nosotros. Miremos eso. Pero casi todas las investigaciones se han hecho en los primeros semestres. Son pocas las que miran qué pasa por allá después de que un estudiante ha sido expuesto a las prácticas de lectura y escritura a las que los exponemos. Hay una investigación que tenía como hipótesis eso: las prácticas de lectura y escritura que vemos que tienen los estudiantes universitarios en las instituciones son el producto de lo que las instituciones han hecho con ellos. Y es así de sencillo. Hay que ver, por ejemplo, qué concepción de comprensión de lectura hay en las pruebas Saber Pro. A mí me sorprende que, siendo un examen que tiene, ¿cuántas preguntas tiene toda la prueba Saber Pro? ¿200 tal vez? ¿180? Digamos, hay 180 preguntas en la prueba Saber Pro, pero un segmento específico se llama de comprensión de lectura. Entonces uno dice, en las otras no ha comprendido ni ha leído. ¿Sí? O sea, comprender es ¿qué? ¿Qué es comprender según ellos? Y en un análisis que hicimos con unos invitados que hubo hace como 3 años a que revisáramos la prueba Saber Pro de los estudiantes, llegábamos a la conclusión: esa no es una prueba de lectura y de escritura, no es una prueba de lectura, es una prueba de competencias culturales. Ahí lo que le están preguntando al chico es qué tanto se ha metido en el mundo de la cultura para saber lo que pasa, como por ahí. No es de comprensión, porque bien les pueden servir las otras preguntas de los otros 160 cosas para saber cómo entiende y qué es lo que entiende. Pero pasa que se hacen esas pruebas, pero no se analiza a qué prácticas están sometidos los estudiantes durante 8 semestres. Si el ICFES mirara más juiciosamente, ¿cómo ponen a leer a los economistas? ¿Cómo ponen a leer a los arquitectos?
arquitectos, a los microbiólogos y demás, no estaría haciendo ese tipo de prueba, porque no responde a las prácticas de lectura que en la universidad el estudiante tiene, que a decir verdad son prácticas como a la carta. Depende de lo que cada quien decida ponerlo a hacer, él hará una cosa distinta. Tanto que en los cursos iniciales los chicos se ven impedidos para hacer transferencia. Él va a estos cursos iniciales, aprende a hacer un cierto tipo de cosas, desglosa textos, hace ejercicios de comprensión y demás, pero pasa a otra asignatura y si allá le llaman el asunto de otra manera, él ya no cree que le están preguntando lo mismo. Si aquí le dijeron que era idea principal, idea secundaria, no sé qué, ya le dicen tesis y argumento, se lo llaman de otra manera, ya cree que es otra cosa. Entonces, hasta en ese asunto tenemos problemas. Hay otras investigaciones que ya no hacen el diagnóstico, sino que entonces ingresan a mirar cómo se desempeñan los estudiantes en las aulas, un poco como desde la creencia de la deficiencia. Pocas, como veíamos, han analizado las prácticas como tal. ¿Qué se hace con la lectura y la escritura en las aulas? Hay unas conclusiones muy interesantes en esa que se hizo con 5 asignaturas distintas. Iré mencionando cosas de eso a lo largo de lo que hagamos. Unas que miran el comportamiento lector del estudiante en ese tránsito de la media a la universidad. Otras que miran la eficacia de esos cursos de primer semestre. ¿Para qué han servido esos cursos de primer semestre? Pocas también miran la influencia de las nuevas tecnologías en los actos lector y escritor, pero las hay muy interesantes. Y también algunas que tratan de mirar qué percepciones tienen profesores y estudiantes sobre eso que llamamos lectura y escritura académicas. Como les cuento, hay 300 o más investigaciones registradas en curso sobre estos asuntos. Y cada vez más comienzan a concentrarse en las disciplinas, o sea, en los cursos de las carreras, qué sucede por allí con estos temas. Hay unas investigaciones que me parece que son importantes, que si alguien quisiera mirar los resultados de lo que dicen ellas, podría ir a estas, y es la investigación de las prácticas de lectura y escritura en esas 5 asignaturas, la investigación que recoge la exploración de cómo se piensan los programas iniciales de lectura y escritura, esta que mira muy juiciosamente cómo era la vida de la lectura y la escritura en la secundaria de acuerdo con lo que recuerdan los estudiantes en esos primeros semestres. Cuéntenos usted si le daban estrategias de lectura y escritura en otras asignaturas, qué ambiente institucional había en su colegio que desarrollara la lectura y la escritura. Y lo que uno encuentra es que hay muchas cosas. El rincón del libro, la hora de lectura silenciosa, hay una cantidad de experiencias que las tenemos todas listadas, pero finalmente se le pregunta al estudiante, ¿y tú crees que eso te ha servido para desempeñarte en los primeros semestres? Y que dicen, no, incluso creemos que es otra cosa. Incluso yo creo que lo que yo hago en la universidad no se parece a lo de la clase de español, es como otra cosa. O sea, el chico en medio de su desconocimiento como que dicen, a mí me parece que como si fuera otra cosa, como si fuera investigar, como si no fuera leer simplemente, informarse es otra cosa, que no sabe cómo llamarla, por supuesto. Y está muy interesante que tiene un dato genial, tiene muchos datos geniales, pero uno que es central, el de para qué se le inscribe en la Universidad Colombiana, que le hicieron como 30 universidades con un grupo de estudiantes amplísimo. A diferencia de lo que creíamos, que pensábamos que lo que más se leía y se escribía en la universidad eran resúmenes, ensayos, capítulos de libros, y que lo que más se escribía era resúmenes, reseñas, ensayos, y que lo que más se leía eran capítulos de libros. No, la investigación encuentra que lo que más leen y escriben los estudiantes son apuntes. Y es apenas lógico si uno se pone a mirar que de 1000 horas que pasa un estudiante en la universidad, 800 se las pasa escuchando. ¿Qué puede producir en ese tiempo? Apuntes. Y lo curioso es que los que leen ciertos apuntes a veces no leen los de ellos, sino los fotocopiados de otro compañerito.
O sea, el conocimiento mandado a su mínima expresión, a la cápsula más simplificada, que eso lo decía Carlos Eduardo Vasco hace mucho rato, el grado Xerox de la lectura y la escritura. Lo llamaba Carlos Eduardo Vasco en la universidad, porque las fotocopias eran casi todas Xerox. Y porque además, dentro de las prácticas más recurrentes está la fotocopiadora. El lugar de predilección de los textos académicos en la universidad es la fotocopiadora, con instrucciones como: allá le dejo las fotocopias en la fotocopiadora. No le dicen a qué autor, ni de qué época, ni le contextualizan lo que él va a leer. Con un agravante, y es que si uno va y deja el capítulo nomás y le quita la carátula, es probable que el autor solamente estaba en la carátula, y entonces él lee a nadie, no sabe a quién está leyendo. Y si no hay ninguna pista en el texto que le diga de qué época es eso, él podría pensar que lo escribieron hace 2 años, y puede ser de hace 3 décadas, ¿no? Pasó que en uno de los exámenes les preguntaron a estudiantes de lenguaje: mencione los 5 autores más importantes que han estudiado el lenguaje y que fueron mencionados en su carrera. Uno hubiese mencionado a Chomsky, a Sapir, a Boras, a Saussure. No dieron cuenta. Los habían leído, por supuesto, pero no sabían a quién estaban leyendo, porque les damos de leer simplemente. No hay una intención de enseñar objetivos más allá de los objetivos disciplinarios. Leer y escribir como tal no son un objetivo, es ahí le doy de leer. Y dice el profesor Luis Bernardo Peña, gran señor, 80 y pico años, que ha estudiado la lectura y la escritura en este país hace mucho tiempo, es jesuita: para rendir cuentas, escribir, leer para rendir cuentas. Eso es simplificar muchísimo los objetivos mismos que puede tener la lectura y la escritura, ¿no? Ahora, ¿qué entenderíamos por lecturas y escrituras académicas? Si es que no hay un solo tipo de lectura. Los chicos en el bachillerato han hecho lectura recreativa, lectura literaria, lectura fragmentaria a partir de las pruebas saber, lectura también fragmentaria a partir del libro de texto, pero no han hecho lectura académica, ¿no? Esos acercamientos que hacen a la biología, a los sociales, a la geografía, no lo son. Son capsulitas de conocimiento declarado, entre otras cosas, declarado. Yo todavía tengo en mi cabeza el modelo de Bohr del átomo en química, porque el libro de química así mostraba el átomo, ¿no? La bola aquella era. Y ese era. Yo cómo iba a decir que ese no era. Ese era. Entonces aprendió el conocimiento declarado. Y lo que digo con el entrenamiento para las pruebas saber es lo siguiente. Joseph Jolivet, que trabaja la lectura y la escritura también, y que fue hasta hace poco asesora del Ministerio de Educación en Chile, dice: la gente hay que enseñarle a leer con textos completos, porque adentro de un texto hay todo un universo. Usted no puede sacarle un pedazo del universo ahí y esperar que entienda, ¿no? Es contextualizado. Pero ¿qué pasa? No contentos con que los entrenábamos en 11 para la prueba saber, ahora es 3º, 5º, 7º y 9º también. Los que son aquí psicólogos saben que después de hacer una cosa repetidas veces se vuelve comportamiento, se vuelve hábitos, dice Bourdieu. Y no podemos esperar que ellos lean de otra manera cuando los encontramos en la universidad, porque siempre han leído así. Como les digo, él no ha estado expuesto a otras formas de lectura, entonces leerá como le enseñaron, como lo pusieron, como lo tuvieron, como le tocó. Pero siempre con pedacitos, entrenándose para la prueba y además adivinando a ver la respuesta dónde es que está. Normalmente tratando de hacer una búsqueda local de la respuesta. O sea, no superarán lo que llamamos nosotros, muy queridos en nuestro lenguaje, la lectura literaria muchas veces, porque han estado expuestos permanentemente a eso. Entonces es gravísimo que los chicos estén entrenándose todo el tiempo para eso, porque además esas exigencias por mostrar puntajes y todo esto ha llegado hasta la universidad, ¿no? Haciendo cursos pruebas saber pro en las universidades también, y mucho de eso colándose en las aulas como didáctica. Primero, pues ya lo hemos dicho, ¿no?
Ellos se están enfrentando día a día a textos que están cargados en tecnolecto. Cuando los vemos en décimo ya están especialistas en ese tecnolecto, ya están hablando con ese nuevo lenguaje. Son lecturas que tienen objetivos situados, no generalizados. Ya para la academia tú no lees como despliegas tus habilidades de lectura y de escritura para leer cotidianamente. Allí hay unos objetivos muy situados y además dependientes de un dominio, no son libres de dominio. Tienen objetivos más allá de ellos mismos. Ya no es leer y escribir porque leo y escribo, es que estoy frente a una función epistémica que tiene la lectura y la escritura para aprender en determinados dominios. Y eso implica tener una didáctica para eso. Por supuesto que nosotros las llevamos a ese plano, pero deben ser superadas como dispositivos solamente para evaluar. En la Javeriana dirigí el centro de escritura hasta junio del año pasado y durante el tiempo que estuve dirigiendo el centro de escritura entrevistamos a muchos niños que eran usuarios del centro de escritura. Felizmente la Uniminuto está echando a andar un centro de escritura. Y comenzábamos a preguntarles a los chicos, a entrevistarnos sobre qué le había tocado leer en el semestre inmediatamente anterior y qué estaba leyendo o escribiendo en ese semestre. Eran niños de todas las carreras, de derecho, de criminología, de biología. Y decían, no, casi nada. Este semestre, por ejemplo, lo único que he escrito es un párrafo que me tocó hacer en un parcial. Y el semestre anterior, no, nada, no he tenido que escribir mucho. Creíamos que en la universidad se escribía más. Y por eso en la universidad hay un centro de escritura. Pero comenzamos a ver que el centro de escritura llevaba muy pocos clientes, ¿no? Pocos chicos con necesidades reales de esto. Entonces, tocó ponerse en el ejercicio de ir carrera por carrera a convencer a los profes de que era importante que la lectura y la escritura estuvieran cumpliendo una función de enseñanza y de aprendizaje para esos objetivos de adquisición disciplinar. Y comenzar a convencerlos de que les íbamos a ayudar, y entonces mándelos tranquilos, póngalos a escribir, que allá les ayudamos y les revisamos los textos. En Estados Unidos hay un centro de escritura que se llama la clínica del texto, así como la clínica de muñecos. Usted llega con un muñeco sin un ojo desbaratado y se lo arreglan, ¿no? Allá hacen como lo mismo, usted llega con su ensayo desbaratado, su reseña mal hecha y le ayudan en la clínica del texto a mejorarlo. Esa es una experiencia que ya tienen como 20 universidades en el país. El primero fue la Javeriana de Cali, luego la de Bogotá, luego los Andes y de para adelante hay un montón de centros de escritura. Pero nos dimos cuenta con los centros de escritura es que no se escribía tampoco tanto, más en unas carreras que en otras, ¿sí? Pero que no era un objetivo como tal muy frecuente. Y eso tiene su razón, o sea, no es fácil llevarse para la casa 30 ensayos, trasnochar calificando todo eso, y se han dado cuenta cómo es que hace un estudiante cuando uno le devuelve un ensayo, ¿no? Lo pone debajo del pupitre, ni lo mira, y todo el trabajito de lectura que uno ha hecho se perdió. Pero hay maneras de resolver eso. Claro, la reescritura. La hipótesis de que los estudiantes leen y escriben como la universidad casi se lo merece, porque ella misma ha promovido esas prácticas, se confirma cuando, digamos que estamos convencidos de que escribir es escribir en limpio, que como si la reescritura no existiera. Un profesor que pide un ensayo para mañana, o para pasado mañana, no tiene ni idea de que es un ensayo, ni se ha sentado a escribir. Entonces manda al estudiante a una escritura vertiginosa, de ya para allá, que lo único que deja es corte y pegue. Imposible que vaya a madurar un texto de hoy a mañana con una instrucción niña. Hágame un ensayo para mañana sobre tal cosa. La reescritura es un ejercicio de volver sobre las ideas. Eso tiene de interesante la escritura, que permite que uno vuelva sobre las ideas, distinto a la oralidad y muchas cosas. Y esa reescritura es la que de verdad fija el conocimiento. Que vuelvas, revises, amplíes, hace que de verdad estés pensando en cómo reconstruir el conocimiento.
reciprocidad, a veces en los mismos manuales, a veces se separa la lectura por un lado y la escritura por otro. Estrategias para leer por un lado y estrategias para escribir por otro. En estos campos, la una le sirve a la otra y la otra le sirve a la una. Leer como potencial escritor, porque a uno le toca diseccionar los textos, y escribir para leer también muchísimo mejor. Hay mucho de la escritura artificial. Esta es una escritura que no es artificial, que es real, que hace que estés produciendo sobre conceptos, sobre cosas que te están exigiendo comportarte dentro de un campo de conocimiento. No puede ser artificial, ¿no? ¿Cómo podría ser artificial la escritura en la biología? Imaginemos que, por supuesto, son unas escrituras que requieren de habilidades de coherencia y cohesión un tanto científica, poniendo eso en el plano de las disciplinas, que requieren habilidades para la investigación, habilidades con fuentes bibliográficas, con información recolectada. Hay otra investigación muy interesante que se llama las competencias informacionales de los estudiantes universitarios. La hicieron entre varias universidades también y encontraron una cosa muy interesante. Primero, que eran excepcionales los estudiantes que habían desarrollado en la media o en la básica competencias informacionales. Consultar, discriminar, organizar, usar la información. Pero que algunos que en el colegio las habían desarrollado muy bien, por ahí en cuarto o quinto semestre las perdían. Porque algo que no se hace, pues sencillamente no se necesita y se olvida. Entonces la misma universidad en esa investigación dice, no promueve las competencias informacionales. Se da por sentado que las tiene, no es algo que esté allí puesto. Esta diapositiva es un símil para pensar por qué estamos hablando de alfabetización académica, más allá de la palabra misma, porque a veces asumimos modas, ¿no? Entonces ahora se habla de alfabetización académica, academic interest, pero hay que mirar la alfabetización propiamente dicha, la que se ha hecho con los niños pequeñitos, para saber por qué estamos mandando al estudiante universitario a una adquisición abrupta del código disciplinario. Ana María Kaufman, que es discípula de Ferreiro, pasa a la alfabetización del niño por todos estos estadios. Una hipótesis silábica, creo que ninguno tiene consciente cuando descubre la escritura, pero si tienen niños, sobrinitos, primitos, hijitos, los chicos hay un momento en que se dan cuenta que en la camisetica de él hay unas cositas. Hay un momento que se da cuenta que en la bolsita de leche hay unas cositas, que son cositas. Ven que el papá y la mamá hacen con el espejo y la mano algo, y él está ahí atento, y ve que va por la calle y entonces el bus y los avisos y todo. Descubre la escritura, y es por descubrimiento que nosotros llegamos a eso, como llegó el primer tipo, el primer sujeto que quiso pintar en la caverna algo para representar. Y ellos no estaban representando palitos y bolitas, no estaban representando zombies, era el universo completico, era sentido, no cualquier cosa, era sentido. Y ellas, pues por supuesto, y eso hace, doña Emilia ya está muy viejita, es tan viejita que ella hizo la tesis con Jean Piaget, y desde ese momento advirtió que enseñarles a los niños con el palito y la bolita era un error, ¿sí? Que así no se descubría la escritura. A nosotros nos tocó así, y aparte de eso con palmada en mano, y hasta la higiene involucrada ahí. Si el cuaderno se le volvía a uno sucio, le salían arlequines y demás, le penalizaban la escritura. O sea, una entrada muy desdichada a la escritura. De ahí para adelante, pues, si nomás el descubrimiento ya es charro, imagínense todos los bloqueos que generamos con eso. Entonces ya dicen, los niños pasan por una hipótesis, una cosa silábica inicial, desde el sonido, van después a una silábica estricta, silábica alfabética, la alfabética propiamente dicha, es decir, no llegan al código de una, y lo están escribiendo. Hay unas cosas que pasan por ahí que se demoran. Entonces uno se
segunda, y en la alfabetización académica, ¿cómo es? ¿Cuál es la hipótesis de la alfabetización académica? ¿Cuál es el presilábico, el silábico, el alfabético? Nosotros estamos poniendo al estudiante que llegue al alfabético de una, mañana, que lleguen a la universidad, de una vez. Y eso es un tránsito tortuoso. Recordemos que en Colombia, 1 de 2 estudiantes universitarios lo logra. Las universidades viven de los primeros semestres. Tercero, cuarto, el desgranamiento, ¿no? Y lo que la Universidad Nacional tiene un estudio sobre eso, sobre el rezago, el desgranamiento, la deserción de los estudiantes. Y eso de no entender es algo clave. Hay muchachos que llegan a tercero y a cuarto sin entender y dicen esto no es lo mío, probablemente sí era lo suyo, lo que pasa es que no tuvo las herramientas para entender. Y eso es triste cuando quien está al otro lado es un especialista, es alguien que ya hizo ese tránsito. Entonces creo que es una cosa de generosidad también, ayudarle a hacer un tránsito al estudiante en la universidad, con cosas que sí se pueden hacer desde el aula, más allá de la sobreexigencia, porque somos muy sobreexigentes a veces, siendo rigurosos o exigiendo pues para que ella aprenda bien, y no pensamos como en todas las cosas que pueden estar pasando en esa cabeza que acaba de sentarse a ser administrador. Pero es que acaba de llegar, tiene 2 horas ahí y quiere conocer ese mundo. Dice el profesor Leonardo Peña, hay que entender la entrada del estudiante a la universidad como la llegada de un inmigrante a un país desconocido. Por eso andan así como de a 5, ¿no? Con muchos miedos. Tienen miedos y tienen inseguridades. Y de una a la exigencia más brutal que podamos pensar. Dice la profesora Montserrat Castellón, en un encuentro que fue en el 2009 en la ciudad de Cali, las competencias para aprender en la universidad, y yo no he usado el término competencia porque para qué acaloramos la discusión, pero ella lo dice. Qué bueno que ella dice ella. Las competencias para aprender en la universidad son esas, la cantidad